Por aquí, hoy a la mañana, estábamos sabiendo, primero salió la agenda, primero hicimos invitación 3:30, después la agenda salió a las 10, después con Oscar hicimos 10:15, y bueno, estábamos esperando un poquito, gracias a las que estuvieron temprano, hubo algún ruidito ahí con el horario, pero vamos a arrancar ahora. Y bueno, mi nombre es María Paz Echeverriarza, soy profesional de UNESCO, de la Oficina Regional de Ciencias. Estamos muy contentos de haber largado esta idea mediantesca del primer foro abierto en Latinoamérica y el Caribe de ciencias, un concepto súper nuevo para la región, pionero, como decía el señor presidente del día de ayer, que tiene muchos desafíos, entre algunas de las cosas. Ya, si alguno anduvo perdido por el campus, ese es uno de los desafíos, que tenemos algo así como entre 15 y 20 actividades por bloque horario. También tenemos muchas actividades que tienen que ver con la ciudad, en arte, en letras, en café, en teatro, que relacionan esta idea de ciencia, sociedad, cultura. Pero de eso les hablo después. Ahora simplemente mi rol es, así como son medianamente pocos, vamos a hacer un nombre y lugar para sentirnos más cómodos, porque la idea, vieron que esto se llama conversatorio, pero por alguna razón que no me doy cuenta cuál es, o sea que yo soy nacional de Uruguay, o sea soy uruguaya, el conversatorio acá no funciona mucho, sigue funcionando como gente que sabe y gente que no sabe tanto y viene a escuchar. La idea es dejarnos tiempo, los que hablamos, la tenemos re clara, vamos a ver si la cumplimos, para que sea realmente un conversatorio, que podamos entrar en esta temática conversando desde las distintas ventanas o lugares desde donde vemos la cosa, ¿sí? Entonces, ya dije quién soy, cuál es mi institución, y estoy dando la bienvenida, y ahora sí, tipo, súper rápido, decimos quiénes somos, nombre y institución, ¿sí? Y pasamos el super micrófono. Esto está. Sí. Eugenia González, de la Fundación Pensador Laurel. Manuel Laurel, de la Fundación Pensador Laurel, trabajando por la discusión de las personas sobre... Disculpa, pero el micrófono creo que no anda. A ver, ¿lo puedes subir un poquito? Las dos compañeras son de la misma institución y tú estabas diciendo... Sí, de la Fundación Pensador Laurel, y nosotros trabajamos por la inclusión de las personas con discapacidad. Con discapacidad, fantástico. Rosita Ángelo, de la Dirección Nacional de Educación del MEC. Gastón Turmes, de CENARI, del Grupo Techín de Desarrollo Social. Gracias. Benito Piñeiro, de Arpel. Sonia Carabajich, de Correo Uruguayo. Buenos días, Eleonora Álvarez, de DERES. Lorena Filardo, del Fondo de Población de Naciones Unidas. Bienvenida, la colega de Naciones Unidas. Pablo Marroche, de DECEM Jóvenes Emprendedores, Junior Chino en Uruguay. Patricia Márquez, presidenta de DECEM Junior Achievement y socia de PwC. Ok, muy bien. Adelante. Felipe Barroso, desde Brasil, de Porto Alegre. Yo soy director académico de la FADEREX, Facultad de Desarrollo del Río Grande del Sur. Ok, estamos con los gaullos entonces. Sí. Carol Viera, del Centro de Desarrollo Local, sede de Carrasco. Para allá. Juanita Sabat, de la Universidad Católica. Buenos días, Daniela, de Comité Gestor de Internet en Brasil. Buen día, Cristina da Rosa, de Centro Ceibal. Hola, Andrea de Orgoechea, de Centro Ceibal. Muy bien, tenemos dueños de casa. Buenos días, yo soy Sofía Sánchez, vengo por FIC UDELAR, que es la Facultad de Información y Comunicación.
Marcelo Alfonso, del CLAE. Andrés Galdane, de CLAE. Hola, buen día. Soy Andrea Torache, de Mota de Plata. Hola, Jimena Sommer, de Bachillerato Tecnológico Ánima, que tenemos una formación dual. Andrés González, de Ánima, Bachillerato Tecnológico. María del Carmen Fallo, de la Universidad Católica. Lilian Hornsberg, de SOA, Espacio de Arte Contemporáneo. Buen día, Ariadna Méndez, de Comunicación de Derecho. No se van a salvar, nos están ayudando en la parte de filmación. Gianni Canata, de la Universidad Católica. Compañero. Pablo, también de la Universidad Católica. ¿Y en audio? Joaquín, muy bien. Entonces, y por acá tenemos 3 compañeras que han sido 4, la estructura de apoyo que son. Silvina Flecha, de la Universidad Católica. Valentina Sousa, de la Universidad de la República. Marina Yegonitz, de la Universidad Católica. Alejandra Ortiz, de ACDE. Fantástico. Entonces, estamos todos presentados. Adelante para una linda mañana juntos. Le doy la palabra a Oscar Licandro, coordinador de esta actividad. Oscar Licandro, como ya estamos coordinando eventos en la Universidad Católica. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es, no les paso el micrófono porque lo voy a presentar yo. Claro. Y bueno, como ustedes vieron, son 2 paneles. En este primer panel, la idea es presentar 3 experiencias que nos van a servir después, además, para la parte más de reflexión del segundo panel. En primer lugar, cada uno de los expositores tiene 15 minutos para presentar la experiencia, y después, si esto me deja avanzar, no sé cómo es esto, a ver. Y después lo que vamos a hacer es a tener un rato para preguntas de los que estamos aquí presentes. En primer lugar, le voy a dar la palabra, a ver quién tengo primero, a Alicia Dambrauskas. Ella es maestra, licenciada en Sociología de la UDELAR, experta universitaria en indicadores y estadísticas educativas y especialista en Sistemas Nacionales de Cualificaciones Profesionales del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI, España. Cuenta además con especializaciones en gestión sociourbana y en gestión de instituciones educativas en Flaxo, Argentina. Ejerció la docencia en diversos ámbitos, formales y no formales, y ha estado vinculada en carácter de asesora en aspectos vinculados a la educación y el desarrollo social, a la Federación de Cooperativas de Vivienda y Ayuda Mutua de Uruguay. Desde 2008 se encuentra desempeñando funciones en el Ministerio de Educación y Cultura, de acá de Uruguay, como asesora técnica en el área de educación no formal de la Dirección de Educación, con énfasis en la articulación entre educación y trabajo. Ha sido representante alterna del Ministerio de Educación y Cultura en el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, durante el quinquenio 2009-2014, y es actualmente representante técnica del Ministerio en el Sistema Nacional de Formación Profesional. Bueno, le doy la palabra a Alicia, que va a compartir con todos una experiencia que se llama Yo Estudio y Trabajo. Hola, hola. ¿Me habilitas este? Sí, hay que hablar más. A ver. Hola. ¿Querés arrimar la línea? Pero no suena. No suena. Si no, seguimos con esto. Sí. Si no, hay otro inalámbrico igual también. No, seguimos con esto. Sí, suena, sí. Hay que hablar más. Ah, bueno, perfecto. Me llevo mal con el micrófono. Buenos días a todos y todas. ¿Me están escuchando? No, tengo voz fuerte. Necesitamos el micrófono para grabar. Aparte sos maestra, me imagino que sabés gritar. Ahora sí. Hola. Bueno, buenos días a todos y todas. Un poco sonrojada por la presentación que hizo Oscar. Eso responde a una trayectoria larga por condiciones también de vida. En la mañana de hoy queríamos compartir desde el Ministerio la experiencia del programa Yo Estudio y Trabajo, que hace específicamente a una política educativa que se trata de impulsar desde el Ministerio y que responde concretamente a lo dispuesto en nuestra Ley General de Educación
en cuanto a sus principios fundamentales. El artículo 12 de la Ley General de Educación dice: la política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental que todos los habitantes del país logren aprendizajes de calidad a lo largo de toda la vida y todo el territorio nacional a través de acciones educativas desarrolladas y promovidas por el Estado, tanto de carácter formal como no formal. En realidad, este artículo hace a la esencia de la ley, que hace un cambio paradigmático en cuanto a la función y al rol cumplido por la educación, que es concebido como un derecho humano fundamental, y que no se reduce la educación a la escolarización y al sistema educativo formal, sino que la educación debe acompañar al ser humano a lo largo de toda su trayectoria vital, y el Estado debe ofrecer garantías para que ese derecho pueda ser efectivamente disfrutado y ejercido. En ese sentido, y concretamente, este programa está vinculado a otro de los fines establecidos en el numeral H del artículo 13, que dice: integrar el trabajo como uno de los componentes fundamentales del proceso educativo, promoviendo la articulación entre trabajo manual e intelectual. En realidad esto es también rupturista, porque nuestro sistema educativo desde su génesis ha escindido fuertemente el trabajo de la educación en cuanto a sus vínculos, y se ha visto más como una trayectoria lineal en la cual primero se estudia y luego se trabaja, cuando la vida nos está diciendo todos los días que estudiamos y trabajamos y seguimos estudiando y trabajando, y es una necesidad para poder garantizar nuestra inserción y nuestra capacidad como ciudadanos de desarrollar nuestras múltiples habilidades y potencialidades. En ese sentido, este programa, su propio nombre lo indica, trata de conjugar un binomio que históricamente ha estado escindido, que es el estudiar y el trabajar. Está destinado a jóvenes de 16 a 20 años y en consideración fuertemente de sus trayectorias educativas. Vamos a mirar después, brevemente, una gráfica que nos señala cómo es cuantitativamente la expresión del estudiar y trabajar en los jóvenes de 16 a 20 años, que es a quienes está destinado este programa. Pero la importancia que queremos destacar desde el punto de vista de las trayectorias educativas, como observarán, básicamente este programa destinado de 16 a 20 años está destinado a jóvenes que cursan la educación media. La educación media está fuertemente interpelada en nuestra sociedad por una infinidad de dificultades que atraviesa. Debo decir que esta interpelación es casi simultánea a la creación de la educación media en nuestro país. Carlos Quijano, en el año 1933, decía que desde su creación la educación secundaria estaba en crisis. El tema es que con la ampliación de la matrícula y de la ampliación de la cobertura también llegan a la educación media los perfiles de estudiantes totalmente heterogéneos, y las necesidades de darles respuestas tienen que ser necesariamente múltiples. No voy a detallar en eso, simplemente quería dejarlo notar que esto es considerado en el programa, porque no es el objetivo de este panel discutir sobre la educación media, pero somos conscientes de que es necesario considerar ampliamente las necesidades de los jóvenes, y que además es necesario, uno de los temas por los cuales jóvenes interpelan fuertemente, y esto está en la Encuesta Nacional de Juventud a la educación media, es por su falta de interés. Es considerado uno de los motivos esenciales por los cuales hay desvinculación. La desvinculación nos preocupa a nosotros desde el Ministerio esencialmente, desde el ámbito educativo esencialmente, porque todos sabemos que son un mínimo de 12 años que hay que garantizar para el individuo de educación sistemática, para que el individuo en el largo plazo no tenga dificultades para su inserción laboral y desarrollar otras múltiples opciones. El vínculo, por otra parte, en la otra dimensión, el vínculo con el trabajo de los jóvenes, todos sabemos que en nuestro país los jóvenes tienen severas problemáticas en relación a su vínculo con el trabajo. El 90 y pico por ciento, 93% de los jóvenes entre 15 y 17 años, casi el borde de los 18, se vinculan al trabajo desde la informalidad. Y
esto cambia luego, va reduciendo ese margen, pero en esa edad justamente al que nos estamos refiriendo, está comprendida en el programa, es muy importante. Esto trae consecuencias, este vínculo primario y original con el trabajo trae consecuencias en el largo plazo respecto también a la identidad del individuo en vinculación con un ámbito que necesariamente es de transformación y desarrollo individual y no es visto como tal, es asociado a otras características que hacen al trabajo cuando no es presente. Y que además el vínculo se logra en este país básicamente por vínculos, la aproximación del trabajo se hace desde mecanismos particularistas y no generalistas. En definitiva, la pregunta que trata de dar respuesta a este programa es: ¿la continuidad educativa y la experiencia laboral pueden articularse en un ciclo virtuoso? Ahí tenemos, yo voy a pasar porque hablo mucho, y básicamente los jóvenes que estudian, lo que muestra la gráfica es que los jóvenes que estudian y trabajan simultáneamente en ese periodo de tiempo, de acuerdo a los registros hechos por nuestra publicación de este año, Logros Educativos, es alrededor del 12%. Tenemos un 53% que solo estudia, un 22% que no asiste a la educación, pero busca trabajo, y un 12% que está identificado como los que no asisten y no trabajan, categoría que desearía interpelar, pero no es el momento. Porque los estudios que hay al respecto no es exactamente, los niños no son tan bueno. En definitiva, de acuerdo a lo que venía diciendo, los motivos que dan origen al problema son los siguientes: establecer puentes entre la educación y el trabajo, puentes que han estado no mayormente tendidos, estimular la continuidad educativa, fomentar la transferencia de aprendizajes y desarrollar competencias transversales, entendiendo como tales aquellas que son posibles de hacer, que son esenciales y son a veces las más demandadas del mundo del trabajo, por la versatilidad y los cambios que tiene el mundo del trabajo, pero que hacen también, son comunes al saber ciudadano. Yo lo que quisiera destacar simplemente sobre el tema de las competencias transversales es que, si bien son identificadas como ciertas competencias que el BID llama blandas y en realidad son bastante duras de obtener y difíciles de obtener, en realidad hay un círculo. Las últimas investigaciones dicen que ahí sí hay un círculo virtuoso entre las competencias transversales y las competencias de conocimientos específicos. Unas demandan a las otras en la medida que se trabaja y se articula en torno a proyectos. O sea que la palabra clave en torno a esto es proyecto. El proyecto nos obliga a conocer, tener contenidos específicos a desarrollar, y el proyecto, cuando es compartida, nos obliga a trabajar en equipo, a tener responsabilidad, a asumir compromisos, es decir, todo aquello que se demanda que se piensa desde las competencias transversales. Facilitar el acceso a una primera experiencia laboral formal, evidenciar la posibilidad de hacer compatibles ambas actividades. En suma, su objetivo general es ofrecer una primera experiencia laboral formal a jóvenes estudiantes entre 16 y 20 años que no cuenten con experiencia laboral formal previa, que les permita desempeñarse en el mercado de trabajo, asegurando la continuidad en el estudio y el desarrollo de competencias transversales, que las tres que están identificadas aquí, pues son las que luego se evalúan como competencias, es compromiso, trabajo en equipo, adaptación al cambio. Está en discusión estas competencias transversales hoy por hoy. Pues voy a decir por qué. Bueno, las características del programa, como habrán visto en los logos, es un programa interinstitucional porque su abordaje es integral y necesariamente debe ser interinstitucional, porque las problemáticas que hacen a estos dos mundos cruzan muchas variables que son atendidas por diferentes sectores del ámbito político, y que en definitiva responden a diferentes necesidades. Su marco jurídico es la Ley 19.133, que es la Ley de Empleo Juvenil, concretamente el espacio que dice primera experiencia laboral formal en el Estado. Es esa categoría. Existen otras categorías en la Ley de Empleo Juvenil, pero nuestro marco jurídico concreto es esta modalidad de trabajo de primera experiencia laboral. Ya lo dije, está destinado a jóvenes de 16 a 20 años que no hayan tenido una experiencia formal previa más allá de los 90 días. Esto se logra a través del registro del BPS.
Para los que son extranjeros, el BPS es el Banco de Previsión Social, desde donde el organismo responsable de la recaudación de todo y de la prestación de todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Es un programa de alcance territorial nacional. La duración es solo de 1 año, con un mínimo de 9 meses en el desarrollo de la actividad para poder tener un certificado de constancia de primera experiencia laboral. Los cupos dependen de la oferta que hagan las empresas públicas y las instituciones de la administración central. La selección se realiza por sorteo, es absolutamente aleatoria, porque no olvidemos, su espíritu es de universalidad. Luego veremos qué mecanismo se estableció para ciertas justificaciones. Y la carga horaria es de 4 a 6 horas para que efectivamente el estudio y el trabajo sean compatibles, y el salario depende del horario y de las condiciones de quien es sorteado. Básicamente es de 4 BPC, bases de prestación, y puede alcanzar a 6 cuando se trata de una joven que esté embarazada o que tenga niños menores de 4 años. Los principales componentes del programa son: existe un trato directo y permanente de trabajo con los supervisores y los referentes de las empresas a donde van a ser asignados los jóvenes. Son ellos quienes proponen los puestos en discusión y se hace un perfil de los puestos para luego ver la correspondencia con los jóvenes que van a ir a ocuparlos. El vínculo con los centros educativos de los jóvenes, esto ha sido todo un esfuerzo especial, porque cuando se habla de una primera experiencia laboral, que el sistema educativo entendiera que era algo que también le pertenecía acompañar y hacer posible el seguimiento, no fue sencillo, por esto de que hablaba al comienzo de la génesis de nuestro sistema educativo. No solo es la UTU, se asocia el trabajo y la educación para el trabajo a la UTU, pero hay múltiples espacios donde también se desarrolla. El proceso de inscripción y la recepción: la inscripción hay un llamado a una difusión pública. Estamos en este momento en la 5ª edición del programa. En estos momentos del periodo de inscripción, los jóvenes se anotan por la página web contestando un largo cuestionario que muchas veces debe ser acompañado, porque ahí sacamos insumos para hacer el seguimiento, que luego voy a explicar brevemente. Y si no, lo dejamos para las preguntas luego. En el momento de la recepción de los jóvenes, que son aquellos que salieron sorteados, se realiza un primer contacto y a partir de este año va a haber un acuerdo educativo laboral. Hasta el momento era la firma del contrato con la presentación de la documentación y la explicación, pero ahora se pensó, a partir de la experiencia recogida en el sistema educativo, con un programa que se llama Compromiso Educativo, donde se trabaja fuertemente el acuerdo educativo laboral, también con la experiencia de otro programa desarrollado para población particularmente vulnerable, como fue Jóvenes en Red, donde funcionó muy bien el compromiso educativo laboral. A partir de ahí se incorporó al programa la existencia de un acuerdo. La selección en principio era absolutamente aleatoria. A partir de la 4ª edición, observando y haciendo un análisis de la población que participaba y para dar mayores posibilidades a aquellos que tienen mayores dificultades, se establecieron cuotas de acciones afirmativas. Estas son de un 2% para los jóvenes trans, un 4% para jóvenes que tengan situación de discapacidad, un 8% para los afrodescendientes y un 11% para población vulnerable, para lo cual se toman 2 indicadores distintos, que es el ICC y también el CIPI del INAU, Instituto Nacional de la Adolescencia del Uruguay, que tiene una cuota específica para los jóvenes que pertenecen a instituciones del INAU. No voy a llegar a cuánto estamos. Te voy a dar 5 minutos más de lo que, pues, si no ya te cortaba. Te quedan 5 minutos. No, como vi que iba para largo, yo mismo decidí hasta 5 minutos. Así que, no. La asignación del puesto de trabajo se trata que sea en correspondencia con el perfil del joven. Y hay un recurso fundamental en el programa, que es la figura del orientador educativo laboral. El orientador educativo laboral
cumple un rol de acompañamiento y de instancias colectivas, pero tiene un rol también de acompañamiento de todo el proceso para detectar dificultades, es quien se vincula con las empresas, que se vincula también con los centros educativos. Hay en el programa instancia de evaluación por competencias, que luego si quieren conversamos, y hay un seguimiento ex post del programa. Hay un acompañamiento, un seguimiento, monitoreo continuo y hay un seguimiento ex post. En ese seguimiento ex post nos dio, estos son simplemente unas gráficas, cuáles son las características de la población que se presentaron. En las 4 ediciones hubo 141.000 jóvenes que quisieron participar de este programa, que prácticamente es el universo integral de jóvenes de esta edad entre las 4 ediciones, ¿verdad? El total de puestos que se fueron asignando fueron alrededor de 3.000, son alrededor de entre 600 y 700 puestos en cada edición. Fue prioritario durante toda la trayectoria, predominó las mujeres a los varones. Los trans figuran con 0%, las personas trans, las jóvenes trans figuran con 0% porque fue la discriminación positiva fue a partir de la 4ª edición y porque también hubo dificultades de sostenibilidad, que luego, si quieren, lo conversamos. Entonces, esto registra los que concluyeron efectivamente su edición. La edad, que la moda de la edad está en los 17 años, que si nos ponemos a pensar coincide plenamente cuando los jóvenes empiezan a interrogarse fuertemente para acceder al mundo del trabajo. Hay más puestos en el interior que en Montevideo, hablábamos del programa nacional, y el nivel educativo en donde se concentra mayor es la educación media superior, que es entendible que es la población a la cual tiende el programa. Y voy a decir brevemente, se hizo este año por primera vez, es una investigación que no tiene antecedentes en el país, es una evaluación de impacto de carácter experimental, donde se tomó la población de la primera edición del año 2012, se hizo, quiero decir que esta fue una investigación en la cual se tomaron los registros de todos los jóvenes que se presentaron al programa y se extrajo como universo de análisis los que pudieron sostener la propuesta durante por lo menos los 9 meses o el año y que salieron certificados. Y la fuente de información fueron los registros en el BPS y los registros en el sistema educativo en cuanto que estuvieran inscritos. La investigación se hace en el año 2015, o sea, 3 años después. Y se evaluaron las 2 dimensiones. El estudio es largo y se puede acceder porque fue presentado públicamente el viernes pasado en la Facultad de Ciencias Sociales. Pero básicamente en los 3 momentos que hubo mediciones, que fue al término de cada año, en los 3 últimos meses de cada año, se observaron. En el año 2013, que recién había terminado la primera edición, porque terminó en mayo y esta medición fue en los 3 últimos años, se notó un impacto negativo del 1% en la probabilidad de conseguir empleo formal para los jóvenes que viven en Montevideo y de hogares que no cobran asignaciones familiares. Este efecto, que fue inmediato, luego se fue diluyendo con cada medición hacia el año 2015. Hay interpretaciones sobre por qué se dio este fenómeno, que llamaron inclusive de Loquín, quien hace la investigación, que fue hecha en la unidad de estadísticas del Ministerio de Trabajo. Con respecto a estudios, no hubo diferencias con la población testigada, que era el resto de los jóvenes inscriptos, es decir, se tomó a los que concluyeron y hubo 45.000 jóvenes que actuaron como población testigo. En el año 2014, en cuanto a la vinculación al sistema educativo y en la probabilidad de mantenerse, particularmente los jóvenes de 18 y 19 años, hubo un impacto significativo de que hubo una mayor permanencia de los jóvenes que habían transitado por el programa, que es una gran interrogante con respecto a aquellos de que no lo habían hecho. Pero el énfasis lo voy a poner en el año 2015 porque acá se evalúa más el impacto porque es más largo plazo. Aquí se observan resultados positivos y significativos de cotización al BPS en la población de 18 y 19 años en general. Pero en particular, para la población de hogares que cobran asignaciones familiares, el impacto es estadísticamente significativo
al 5% respecto a la inserción laboral formal. Es decir, como una experiencia de trabajo formal en determinada instancia genera un impacto positivo en una población que tiene vulnerabilidad. Y al 10% en mantenerse vinculados al sistema educativo. Para la misma población. Es decir, aquí hay un efecto diferencial respecto a la población de mayor vulnerabilidad y que nos interpela para cómo continuar. Lo dejo por acá porque luego voy a pasar la voz de los jóvenes cuando tenga la oportunidad. Tenemos un pequeño cambio que lo va a anunciar María Paz. Ajustes. La vida es dinámica y hay que hacer ajustes. La Directora Nacional de Educación tiene que estar en el Parlamento en un ratito, por lo tanto lo que vamos a hacer es, a pesar que conceptualmente estamos preparados para hacer el segundo panel con aspectos más conceptuales y el primero con experiencias, vamos a hacer una pegada a, digamos, la visión del Estado, donde Alicia acaba de presentar este fantástico programa y ahora la directora presentará aspectos más conceptuales, ¿no? Así que de la realidad a la práctica, pasamos a la práctica. ¿Te doy agüita o tenés por ahí? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y hacer el esfuerzo de presentar hoy con nosotros. Bueno, presento a la expositora, Rosa Inés Ángelo, es profesora de Historia, magíster en Educación, candidata a magíster de la Maestría de Enseñanza Universitaria de la Comisión Sectorial de Enseñanza del UDELAR, egresada del 17 curso regional sobre formulación y planificación de políticas educativas del IIP UNESCO, Buenos Aires, y del curso experto universitario en Administración de la Educación de la UNED, España. En gestión educativa tiene una larga trayectoria en el Consejo de Formación de Educación de la ANEP, donde se desempeñó como docente en cursos de grado y posgrado, directora del Centro Regional de Profesores de Florida, coordinadora de los proyectos de tecnología y formación docente y directora de la División de Planeamiento Educativo hasta el año 2015, cuando fue designada como Directora Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Ha publicado libros y artículos sobre educación y tecnología de la información y comunicación, formación en educación y gestión de centros educativos. Una aclaración, esto no me lo mandaron los invitados, esto no me llegó así. Bueno, muchas gracias. Les pido disculpas, sobre todo a los organizadores, porque sé lo complejo que es, pero bueno, la vida en la gestión tiene estos temas donde uno tiene que disponer de sus tiempos con bastante flexibilidad. Yo, en primer lugar, quiero agradecer la invitación. Este es un tema en el que a nosotros nos interesa como ministerio muchísimo trabajar. Y sobre todo, como la organización me había enviado una serie de puntos que me parece que son los que nos convocaban, yo seleccioné dos que tienen que ver, para complementar esta presentación que hacía Alicia, que tiene que ver con cómo podríamos generar este espacio de articulación entre las instituciones sociales o estatales que tienen actividades o proyectos y qué debería ser el Estado para promover. Ese es el punto que a mí me interesa señalar. En primer lugar, porque me parece imprescindible, sobre todo por la presencia que hoy, cuando pasamos rápidamente quienes estamos acá, muestran que hay un incremento de los actores que están interesados en estas temáticas de la articulación, de cómo las distintas organizaciones y cómo el sector privado mira y aporta a los proyectos de trayectorias educativas de todos los jóvenes en Uruguay. Acá lo que me gustaría poner sobre la mesa tiene que ver con la idea de, ¿qué es lo que a nosotros como Estado nos preocupa? Porque eso es como un primer nodo que establece el lugar de encuentro que tenemos. A nosotros como Estado nos interesa la idea de articular estos espacios de encuentro porque evidentemente la lógica de que guía la propuesta tiene que ver con incrementar los capitales sociales y tiene que ver con incrementar las redes sociales a las que acceden los estudiantes. Y a mí me gustaría plantear un tema que es sabido por todos, pero que me parece que ayuda a poner esto sobre la mesa, que es que todos somos conscientes de que hoy en Uruguay
existen procesos de segmentación bastante fuertes. Una de las expresiones de estos procesos de segmentación que viene siendo analizado desde hace bastante tiempo tiene que ver con las segregaciones urbanas, por ejemplo. Las segregaciones urbanas marcan las redes de capital social y cultural que los chicos y chicas tienen al momento, por ejemplo, de acceder a un empleo, o tienen el marco de referencia en el cual piensan sus trayectorias educativas. Y actúan bastante perversamente en el sentido de que a lugares de residencia más vulnerables tengo menos capital, tanto social como cultural, para conseguir mi primer empleo o para pensar mis trayectorias educativas. Y esto genera círculos bastante perversos, porque en realidad las ideas y los proyectos de vida que yo puedo tener están fuertemente marcados por este lugar, que a la vez es el lugar en el que tiendo después a quedarme. Entonces, la idea de generar, y hoy cuando pensaba antes de venir para aquí, bueno, ¿cuáles son uno de los grandes puntos que tiene que ver con cómo el Estado piensa estas lógicas de trabajo en conjunto? Para el Estado tienen que ver con generar, como decía Alicia, espacios de formación. Los espacios de trabajo público y privado son espacios que son pensados en una lógica de formación, pero también tiene que ver con la capacidad de armar entramados más potentes que les permitan a estos jóvenes tener nuevas redes de capital social. El ir a trabajar a una empresa no solo está pensado con el proceso de qué práctica colabora con mi proceso de aprendizaje, qué tarea me van a asignar allí, que después es uno de los puntos que me gustaría señalar, sino en efectivamente con qué otros actores logro articular y logro conectar en esta trama de capital social y cultural que yo como sujeto tengo. Y esto me parece que es uno de los puntos en los cuales debiéramos en algún momento pensar claramente cuando miramos estos roles que asumimos. Nosotros como Estado obviamente tenemos, y en Uruguay hay una larga trayectoria desde la primera ley, que es del año 2000, donde se establece el régimen de pasantías. Luego hay una ley de 2005, donde ese régimen de pasantías para jóvenes mayores de 15 años se amplía, por ejemplo, a los estudiantes de los ECAP. Tenemos esta ley de 2013 que establece el régimen de trabajo juvenil, articulando como estos tres grandes patas que tienen que ver con la idea de los derechos de los trabajadores, la calidad del trabajo, la formación, pero también la idea de trayectorias educativas y de poblaciones que debieran estar protegidas. En ese sentido, el Estado tiene un rol respecto a preservar los derechos de esos jóvenes, porque en realidad lo que yo estoy pensando son trayectorias de formación. Pero también tiene un incentivo muy grande que tiene que ver con esta idea básica de cómo fomentamos los espacios en los cuales los actores públicos y privados que ofrecen espacios de trabajo piensan en esos jóvenes, no solamente formándolos en ese tramo que en el momento el joven o la joven dice, bueno, tengo una rama de formación en la cual este espacio laboral me interesa porque en mi trabajo aquí puedo aprender. Alicia lo señaló y no voy a volver sobre ello, pero ha sido un gran trabajo que los sectores del Estado pensemos en que ese joven que empieza a trabajar o esa joven no es solo un nuevo trabajador, sino que es un estudiante, y por lo tanto las prácticas que tengo que pensar suponen que los espacios laborales se conciban como espacios de aprendizaje, y esta es una tarea que en muchos lugares está bastante desplegada. Para Uruguay es algo bastante novedoso, y es el hecho de que la empresa, de que el ente se piense como un lugar de aprendizaje. Todos sabemos que aprendemos en el trabajo, que aprendemos lógicas, que aprendimos ética, que aprendemos espacios de innovación, que aprendemos relacionamiento, que matrizamos una manera de mirar el trabajo. Sin embargo, no siempre es tan explícito al momento de que como institución o como empresa eso esté específicamente planteado. En ese sentido, creo que también ha habido un avance importante en el sentido de espacios que miran y reflexionan sobre esto y en definitiva también actúan como espejo para que lo podamos pensar. Pero también es importante pensar el hecho de que ese joven que accede a un conjunto de personas. Todos los que estamos en los espacios públicos y privados en definitiva constituimos grupos de personas que cada una aporta capitales culturales y sociales. A nosotros como Estado uno de los puntos relevantes que nos interesa es cómo esos jóvenes en sus trayectorias de formación
dentro de las empresas acceden a redes que les permiten fortalecer su mirada sobre proyectos personales que involucran espacios de formación. Por lo tanto, obviamente no sirven los espacios donde los jóvenes transitan solitariamente, tampoco sirven los espacios en los cuales solamente se habla de la formación técnica, sino que evidentemente hay una serie de actores que despliegan los propios procesos cuando hay orientadores o hay personas que consiguen esos trayectos, pero también todas las acciones que están desplegadas a pensar proyectos que tienen que ver con la formación de grupos, ¿no? Toda la bibliografía señala que uno construye su idea de futuro en un conjunto de actores que no es solamente el orientador o el docente. Uno construye su idea de lo que quiere ser en un ida y vuelta de lo que yo como sujeto voy valorando. Y en ese sentido, y para ser muy breve, a mí uno de los puntos que me interesa plantear con ustedes es el hecho de que nosotros, por ejemplo, dentro del Ministerio tenemos los centros de producción y capacitación, que son los CECAP, que tienen un modelo de pasantía, donde asisten jóvenes entre 15 y 20 años que se caracterizan por pertenecer a sectores altamente vulnerables, y donde realmente es muy significativo cuáles son los procesos a los que esos jóvenes pueden acceder cuando, en primer lugar, cambian de escenarios urbanos, cuando entran en contacto con otros sujetos que tienen otras formas de mirar el mundo, cuando generan otras expectativas respecto a lo que pueden lograr, cuando tienen la capacidad de un diálogo continuado con otras personas que tienen otras competencias y otras miradas sobre lo que es deseable o no. Y en realidad lo que me interesa recalcar de todo esto es que tenemos un enorme desafío de ambos lados, de Estado y de los espacios privados, para articular mucho más afinadamente esta idea de cómo evaluamos las experiencias. En el caso de Uruguay, nosotros estamos teniendo un impulso bastante importante de instituciones y de empresas que miran la educación como un lugar en el que hoy quieren desarrollar acciones. Quizás aquí lo que yo pondría para finalizar es que sería importante que la actividad de los sectores privados y de las asociaciones no solo tienen que ver con específicamente tener un espacio educativo, sino que también las propias empresas pueden aportar a la educación desde su propia lógica de producción al pensarse como espacios de educación, ¿no? Me parece que en ese sentido el potencial que uno ve cuando un joven transita exitosamente su pasantía por una empresa, cómo eso impacta no solo en él, sino en las redes en las que se mueve. En general, nuestra experiencia muestra que si tenemos un joven que tiene una experiencia exitosa de pasantía, alrededor suyo empiezan a moverse una cantidad de jóvenes que intentan y se mueven. En el caso de los ECAP es clarísimo. Nosotros tenemos núcleos que aparecen vinculados a ese joven, amigos, familiares, primos, que empiezan a acercarse y empiezan a mirar. Y por lo tanto, la idea de mirar en trama y en red el impacto me parece que es importante. Y en ese sentido, me gustaría finalizar diciendo que nosotros desde el Ministerio de Educación y Cultura participamos en muchísimos espacios que tienen que ver no solo con el programa Yo Estudio y Trabajo, sino con muchísimos programas de orientación y de seguimiento, y que por supuesto estamos dispuestos a todo lo que tiene que ver con la articulación de todos los espacios que propendan a que los jóvenes puedan superar los espacios que en algunos casos son de segregación urbana, en otros casos son de segregación por todas las razones que hoy señalaba Alicia, y que evidentemente les permitan circular mucho más fácilmente por proyectos de vida mucho más ambiciosos y mucho más marcados por lo que como país tenemos. Le agradecemos a Rosa y la excusamos. Y después en el segundo panel vamos a retomar un poco el tema. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Leonardo Martelotto. Leo actualmente es el presidente de Junior Achievement Américas, donde también se desempeñó antes como director ejecutivo de Junior Achievement en Córdoba, Argentina, y director de operaciones de Junior Achievement Américas.
Él además tiene una trayectoria como empresario en el sector de bienes raíces y de la construcción. En términos de estudio, es Bachelor of Business Administration. Ha participado en cursos sobre liderazgo y emprendedurismo en instituciones como la Penn State University y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. Y actualmente cursa el programa for Leadership Development, Business and Leadership en la Harvard Business Review. Perdón, Harvard Business School, me mató. Eso es todo. Alguien que me se mató el preocupa review, por me los mató lo jóvenes, que. con eso, me mató mi. ¿Me puedo parar para mi presentación? Y no estoy cazando Pokémon, voy a tomar tiempo de mi presentación. Me cuesta mucho gastar energía, entonces me paro para no hablar tan rápido. Me voy a parar en esta isla verde. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi presentación hoy va a estar dividida en 3 partes. Primero, dar un poco de contexto de qué le da razón de existencia a Junior Achievement de nuestra región. Después contarle un poco qué está haciendo Junior Achievement por los jóvenes, en línea con muchas de las cosas que Alicia estaba planteando. Y por último, compartir algunas de esas mejores prácticas que queremos tener en la región que puedan ser replicables. Creemos que las organizaciones solo tienen que existir si tienen un claro sentido del para qué. Y el para qué de nuestra existencia en las Américas está definida por algunas de las fotos que dan estas estadísticas, donde sabemos que de cada 4 jóvenes, solo 3 están en el secundario a la edad de 17 años, donde sabemos que de cada 2 jóvenes, solo 1 ha estado alguna vez en la secundaria. Sabemos que hay más de 32 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esta es la foto que de alguna manera define qué necesidad imperante tenemos de nuestros jóvenes de hacer algo por ellos, y de alguna manera esto empieza a definir el porqué. Hace 5 años, Junior en la región, que tenemos más de 50 años de historia en países como Trinidad y Tobago, en México, decidimos definir una estrategia en común para los 31 países que conforman la región. Una de las preguntas que nos hicimos es, ¿cuál es el común denominador que tenemos por el cual todos podemos trabajar de manera alineada? Obviamente, joven en situación de riesgo, en vulnerabilidad, salió como la palabra clave, como ese factor común. Ahora, cuando nos pusimos a discutir por qué estos jóvenes están en situación de riesgo, hacemos un zoom in y nos metemos a hablar del problema del desempleo. Y de nuevo tuvimos un gran desafío de las causas y consecuencias de este desempleo juvenil. Y en ese momento entendimos que obviamente nuestros colegas de Centroamérica levantaban la mano y decían, miren, tenemos chicos de 9 años reclutados por las maras, salvatruchas, para que vayan a ponerle una bomba al local si no pagan el fee mensual para que las maras no nos destruyan. En Perú quizás el desafío es este niño que se sube 2 horas a caballo para llegar a la escuela y recibir educación formal. Entonces tuvimos que tener un proceso muy profundo basado en la sensibilidad de nuestros líderes de dar una explicación clara y concreta del problema del desempleo y no caer en el grave error de una solución para todos los problemas. Entonces, a partir de eso, también entender que hay otras causas más exógenas que responden obviamente a un movimiento mucho más global que también definen los desafíos de nuestros jóvenes. Y esto es hablar justamente de la 4ª revolución industrial, que muchos de ustedes ya lo conocen, fue publicado por el World Economic Forum en enero, y habla de que cada 100 años veníamos en una revolución industrial. Primero porque descubrimos el vapor, después descubrimos la electricidad, después vino la era de la computación, la digitalización, hace solo 50 años, y hoy nos vemos en una 4ª revolución industrial, que es justamente la fusión de toda esta tecnología que impacta en todos los sistemas, impacta la manera en que vivimos, y también impacta la manera en que los jóvenes hoy viven, y la manera en que los jóvenes van a trabajar en los próximos años. Esto impacta de tal manera que en los próximos 10 años el 80% de los trabajos que tenemos hoy ya no van a existir. Mala noticia para los abogados, porque ya la inteligencia artificial está resolviendo casos legales básicos con un 80% más de efectividad que los abogados. Entonces, ¿cuál es el desafío que plantea para nuestros jóvenes esta 4ª revolución industrial? ¿Para qué? Para que no seamos el Kodak, que en solo 4 años pasaron del 80% del mercado global, 175.000 empleados, a la quiebra en solo 4 años. Entonces, este es el contexto en el que están los jóvenes y al cual las organizaciones, trabajando con el Estado, con las empresas, tenemos que dar una respuesta. Y una respuesta rápida, y una respuesta concreta, con métricas de impacto como la que decían, donde el 30% de esos jóvenes hoy tienen un trabajo y tienen una primera experiencia laboral. ¿Qué nos hace único como región? Obviamente toda esa pasión, todo ese compromiso. Las ONG nos definimos, somos personas apasionadas, ¿o no? Siempre cuando nos dicen, ¿qué nos hace único? Hoy somos puro amor. Ahora hoy, ese desafío que representa el contexto necesita mucho más que puro amor. Mucho más que compromiso y pasión de las ONG. Necesita acción y necesita disciplina. Necesita que las ONGs, las fundaciones, y yo estoy en representación de las fundaciones, hablen el idioma
que hablan las empresas, por ejemplo. Las empresas buscan maximizar el profit, que es el beneficio económico. ¿Cómo nosotros podemos ser entidades que maximizan impacto social? Y aplicar todo ese know-how y todo ese approach desde lo empresarial al impacto social. Vamos a ir bien rápido en esto. Entonces, Junior Achievement nace hace 100 años, en 1919, ¿para qué? Para darle una razón de ser a estos jóvenes que venían de la Primera Guerra Mundial, no sabían qué carajo hacer de su vida, y era importante para esa sociedad darle un rol activo dentro de la comunidad para que obviamente su autoestima no se vaya por el piso. Entonces ahí se empiezan a crear lo que son clubes de negocio. Es poder canalizar toda esa pasión y energía de los jóvenes en proyectos tan útiles para la comunidad como es la creación de valor y la creación de riqueza por medio de nuevas empresas. Lo hacemos como trabajando en 3 pilares: emprendedurismo, preparación para el mundo laboral y educación financiera. Y entendemos que los 2 primeros pilares son claves para la problemática del desempleo. ¿Por qué? Porque la única manera que vamos a resolver el problema es sí preparando al joven para que esa brecha entre el joven y su oportunidad laboral, que es enorme, pero también porque haya más fuentes de trabajo. ¿Y eso cómo lo vamos a generar? ¿El joven mejor preparado o el joven creando su propio trabajo con nuevos emprendimientos y a su vez en 3-4 años pudiendo contratar a otros? Si eso no se resuelve desde la demanda de trabajo, creemos que es un problema que nunca se va a terminar de resolver. Vamos muy rápido con esto. Junior está en 121 países, una organización global. Tenemos entidades en cada uno de los países. Mi región, que es las Américas, son 31 países. En cada país tenemos un consejo de administración, una staff local. Y de esto, algunos números, y esto obviamente no es impacto, esto está mal, esta palabra está mal, estos son solo inputs. El impacto es otra cosa, outcomes. Pero algo que me interesa es que tenemos casi 20 millones de horas de voluntariado. Y esta es una pieza clave. ¿Por qué? Porque los jóvenes lo que les está faltando es escuchar una historia distinta a la que escuchan todos los días. Cuando uno se para al frente de un grupo de chicos de 18 años, y vamos a hablar de lo concreto, perdón, no soy tan teórico como ustedes, ¿qué es lo que el joven nos dice? Mi abuelo fue pobre, mi viejo fue pobre, ¿qué crees que voy a hacer yo? O cuando le preguntamos, ¿qué quieres hacer vos de tu vida? Tenés 18 años, ¿qué querés hacer de tu vida? Y lo duro es cuando nos dicen, nunca nadie me lo preguntó. O cuando escuchamos a la gente decir, esta es la generación perdida. Como dijo la Organización Internacional del Trabajo, que lo definió el título del informe, la generación perdida. Entonces, ¿cómo podemos lograr que escuchen una historia distinta? Y eso lo logramos cuando alguien sale de su escritorio el día a día, se para al frente de un grupo de chicos, más allá de todo el contenido en lo técnico, pero se para ahí para decirles, este soy yo, esta es la historia de mi vida, de acá arranqué, aquí llegué y por esto lo logré. Y empezamos a hacer un trabajo bien desde lo básico, esas soft skills pero duras de conseguir, que es justamente el tema de la autoestima, como base para después construir todo lo otro que viene, ¿no? Vamos muy bien rápido con esto, nuestros socios, algunas tendencias, no quiero aburrir con nada de esto, pero algunos de los principios claves para esta problemática y esa sofisticación que definíamos es esto del impacto colectivo. Históricamente las ONGs han sido tan arrogantes, incluido Junior Achievement, de pensar que solo íbamos a resolver problemas. O sea, Junior durante años se posicionó como somos el nexo por excelencia entre las empresas y las escuelas, no hay nadie más que lo pueda hacer. Y creo que desde ser mucho más sinceros con nosotros mismos, y eso también le está pasando al Estado, del Estado entendiendo que ellos solo no lo pueden resolver, de las empresas entendiendo que ellos solo tampoco, es que este impacto colectivo se hace posible. ¿Y eso qué significa? No es solo sentarnos y firmar cartas de intención, sino es desde la sinergia de las intervenciones tener un claro principio de colaboración, donde se entiende que esto es una cadena de valor con intervenciones secuenciales de manera coherente para que realmente el outcome sea el que estamos buscando. Obviamente que hay que dejar esa arrogancia de nuestras organizaciones de lado y entender que va a haber que hacer trade-off, hay que hacer intercambios y sacrificios. Entonces hoy Junior, poniendo al joven en el centro, entendemos que toda esta matriz social, todo ese capital social que hablaban recién es lo que se tiene que poner al servicio del joven. No liderado por el Estado, no liderado por la ONG, sino generando consorcios. Y eso es un principio totalmente distinto. Otro principio importante, obviamente que el sector privado para nuestro proyecto es clave, porque es el que absorbe la mano de obra, es el que puede darle absorción a todos estos jóvenes que estamos tirando al mercado laboral sintiendo que están preparados, pero si del otro lado no hay alguien que lo tome, estamos en problemas. Entonces ahí hay una conversación que está basada en cuál es el sweet spot, el punto de encuentro entre las estrategias. Entender, por ejemplo, hablar con General Electric, con Techint, decirle cuál es tu estrategia desde el impacto social. Una vez que yo la entienda, que el Estado la entienda, podemos sentarnos a trabajar juntos, asegurándonos que Junior cumpla con su misión y que a su vez vos también estés cumpliendo con tu misión como empresa dentro de la comunidad. Obviamente tenemos que asegurarnos que las ONGs y el Estado y también las empresas tengan esta visión ambidiestra de las cosas, donde podemos explotar lo que hemos hecho durante años,
pero en paralelo podemos explorar lo que se viene. Lograr esto en un mismo cuerpo no es fácil, y eso es lo que le pasó a Kodak. Entonces, ¿cómo logramos que esta exploración tenga en cuenta la cuarta revolución industrial, lo que a los jóvenes les está pasando, y eso es cómo podemos seguir explotando los programas que ya están funcionando? Y con esto ya voy terminando, y para dar algunos ejemplos de proyectos concretos. Mujeres Emprendedoras es un proyecto que se edita hoy en 15 países y nace de la premisa de la problemática de la mujer, que tiene el desafío del género, el desafío de la pobreza, el desafío de mantener su familia, de darle comer a sus chicos, darle educación, y del marido que le está golpeando. ¿Qué es lo que hemos hecho con esas mujeres? Tenemos 5.000 mujeres por año que pasan por el programa, le damos formación, obviamente, en la parte más blanda, donde hablamos de felicidad con las mujeres, hablamos de autoestima, hablamos de que ellas pueden definir sus propios objetivos, nadie se los va a dar. Después le damos la parte técnica, obviamente. Si ellas, por ejemplo, cocinan rico, hacemos un business plan, un plan de negocio, obviamente ajustado, ayornado a sus realidades. En algunos casos ha sido hasta traducido en lenguas aborígenes. Y después las conectamos con una microfinanciera. Julia históricamente quedaba en el proceso de la formación. Ahora, gracias a que tenemos 15 microfinancieras en los 15 países, logramos que estas mujeres puedan continuar y tener acceso a un microcrédito, en algunos casos $50, $100, hasta $300 en algunos países, para que lleven a cabo su proyecto. Y hoy podemos dar métricas que de las 5.000 mujeres, 1.500 inician sus proyectos. En algunos países como Ecuador, si comparamos las mujeres pasando por el programa contra otras mujeres que van a aplicar sin programa, hemos logrado el 50% de retorno del crédito por encima de las otras. En países como en Paraguay hemos logrado el 97% de payback ratio, o sea, cuál es el ratio de devolución de esos créditos, 97%. O sea, ningún banco tiene 97%, y estas mujeres, por medio de este proceso, lo están logrando. SAP Latin Code, que es algo muy similar, tomamos jóvenes que están desempleados, le damos la formación en toda la parte blanda de emprendedurismo, y después le damos entrenamientos en herramientas de SAP. ¿Y qué es lo lindo de SAP? Ellos tienen una proyección de cuántos productos van a vender y cuántos consultores técnicos tienen que prestarle servicio a esos clientes que le vendieron un producto. Entonces, en lugares, por ejemplo, como en México, ellos saben que tienen que cubrir 1.400 vacantes cuyos salarios son el doble del mercado. Entonces, estamos logrando proyectar no solo los jóvenes que entrenamos, sino los jóvenes que van a tener inserción en este nicho específico con salarios del doble, en un proceso que dura 5 meses entre la formación que da la fundación, la formación técnica que le da la certificación para ser técnicos de SAP y el acceso al trabajo. Algunos de los ejemplos. Entonces, de la propuesta de valor, y hablando específicamente de cuál es esta interacción entre las empresas y nuestras organizaciones. Nosotros, sin las empresas, sin el Estado, no lo podemos hacer. Si las empresas nos dan esos voluntarios para que vayan e interactúen con los jóvenes en el aula, no lo podemos hacer. Desde el Estado no solo estamos trabajando en las escuelas, estamos trabajando en centros comunitarios y en otros contextos. Entonces, esa propuesta de valor que las ONGs o las organizaciones le traen a nuestros socios es clave. ¿Por qué? Porque si no, no hay relación vinculante. Y esa misma propuesta de valor tiene que estar clara también para los jóvenes. Y ese es el gran desafío, que no tenemos un solo cliente, tenemos varios layers de clientes a los cuales tenemos que ofrecerle una propuesta de valor. Cuando me refiero a cliente es desde el valor por valor. Entonces, esta es la invitación que yo traigo cada vez que voy a reuniones como estas, donde digo, ¿cuál es la propuesta de valor que nuestras organizaciones están trayendo a nuestros socios? Si eso no está claro y tenemos formas de medirlo, las relaciones tienden a apagar, así como el matrimonio. Bueno, ¿qué desafíos sociales entonces? Creo que eso está claro, estamos todos alineados. Lo que falta es dejar de lado muchas veces esa arrogancia, dejar de lado creer que el Estado solo lo va a lograr, la ONG o la empresa lo vamos a lograr, sino ese impacto colectivo. Muchas gracias. Bueno, y ahora para cerrar el panel, nosotros, ¿vas a hacerlo ahora? Sí, lo vas a hacer. Va a estar Fernando Paniza. Fernando es el director de Forge Uruguay. Originalmente iba a acompañarnos Rodrigo Con, que es el director regional de Fundación Forge, pero bueno, un compromiso de último momento impidió, entonces se consiguió un buen suplente que es el director de la Fundación en Uruguay. Fernando es licenciado en Trabajo Social, hace muchos años que trabaja en este tipo de experiencias, yo lo conocí hace unos cuantos años cuando era director de Projoven, en la ex FUNAE, ahora INEFOR. Así que bueno, te doy la palabra. Bueno, muy bien. Vamos a usar
Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Un gusto muy grande poder compartir esta mesa hoy con ustedes y bueno, y poder ver si efectivamente logramos hacer ese coloquio que decíamos, ese intercambio con todos. Bueno, muy rápidamente contarles qué es Fundación Force y ir haciendo un paralelo entre que voy contando lo que es y ir haciendo algunos análisis como hicieron los compañeros, que aparte, digo, realmente con los tres que llevan a la mesa creo que tenemos muchísimas coincidencias conceptuales, ¿no? Fundación Force es una organización de origen suizo que surgió en el año 2005 a iniciativa de un empresario argentino, el señor Sami Ray, que cuando estaba en la etapa de sucesión de sus compañías hacia su familia, como buen ingeniero y metódico que es, tenía planificado en un momento decir, bueno, quiero ver de hacer algo por la sociedad. Se planteó la creación de una fundación que permitiera apuntar a, obviamente, a los jóvenes que eran el futuro del continente y bueno, qué hacer con los jóvenes era bastante fácil, ¿no? Decir, bueno, ver cómo podemos vincularlo a empleos de calidad, empleos de primer nivel. Bueno, todos los que estamos acá sabemos que la categoría trabajo es una categoría esencial en la socialización de las personas y en la medida que logremos mejorar la calidad laboral de muchos de estos jóvenes que se mencionaban antes, vamos a lograr mejorar su calidad personal de vida y la calidad de vida de su familia. La misión es facilitar la inserción laboral de jóvenes latinoamericanos pertenecientes a familias de bajos recursos económicos a través de un sistema innovador de formación y empleo. Ese es un poco el objetivo central de la Fundación. Básicamente, digo, para darle algunas cifras de la Fundación tiene 10 años de trayectoria, estamos en 5 países, en realidad si bien la Fundación es suiza, se decidió crearla en Suiza la Fundación por un problema de que se quería hacer algo de calidad y de excelencia. Cuando se hizo un estudio de mercado a nivel básicamente argentino, donde era el mentor, había visto que ya el nombre Fundación era un nombre bien visto por la ciudadanía. Entonces dijo, bueno, si quiero hacer algo de calidad y excelencia, creo la Fundación en Suiza, que sé que están muy auditadas, muy controladas por el Estado, muy controladas por toda la sociedad. Bueno, él tenía una experiencia muy larga de trabajo en Suiza, entonces decidió quedar ahí, pero allí tenemos nuestras oficinas centrales, pero el objetivo central es trabajar América Latina. El día de hoy estamos en 5 países de América Latina. Argentina, que fue por razones obvias el primer país por ser el presidente y vicepresidente de allí. Uruguay, que fue la segunda. Bueno, hoy en Argentina tenemos 5 sedes, 5 centros de formación. En Uruguay, que fue la segunda, tenemos 3, acabamos, y esto casi que es una primicia, digamos, pero acabamos de abrir esta semana en Nueva Helvecia, que es la tercera sede. Tenemos 2 en Montevideo y una tercera, la primera en el interior de Nueva Helvecia. Bueno, también estamos en Perú, en Chile y en México, con proyección en el plan estratégico de Colombia para el próximo año. Bueno, 13 centros de formación. Este año tenemos 4.500 estudiantes participando en formación y empleo, obviamente en todos los países. Y bueno, seguramente esto se aumentará por mucho el año que viene, porque México prácticamente recién empezó, que es una locomotora. Para nosotros, cuando llegamos a México, fue, bueno, en términos futbolísticos, jugar en Wembley, ¿no? Así, para los que les gusta el fútbol, porque en realidad era ir a una sociedad muy grande y había que probar esa metodología a ese nivel. Bueno, trabajamos más o menos con 150 centros de estudios donde captamos a los chicos, y unas 350 empresas tenemos en la red de empresas en este momento. Paso esta parte aburrida de los datos ya para después poder analizar un poco más. Bueno, en Uruguay tenemos 9 años de trayectoria, un año menos, empezamos un año después que en Argentina. 3 centros de formación, han pasado 3.500 chicos por la Fundación. Tenemos 1.400 jóvenes en este año, entre los 2 años que estamos nosotros en la Fundación, 800 en primer año y el resto en el segundo, que están en la parte de iniciación laboral y tutoría que ahora les voy a explicar. Bueno, trabajamos con 48 centros de estudio, de secundaria y útil. Básicamente trabajamos con todos los liceos de Montevideo y área metropolitana que tienen sexto año, que tienen bachillerato, y con casi el 100% de las UTUs. Con las UTUs no trabajamos con todas, porque hay algunas que por su especialidad
no tenemos que ofrecerle a los chicos, por ejemplo, construcción, para poner un ejemplo. Y bueno, y en el caso uruguayo tenemos 146 empresas en la red. ¿Qué hace? Esto es un dato global, digamos que el 80% de los jóvenes que han completado nuestro programa fueron incorporados a empresas de calidad, obviamente, en todos los países, si bien es un dato que el cúmulo fuerte es para Argentina y Uruguay por el hecho de que somos los que estamos más desarrollados, los más países han sido más nuevos. ¿Y qué es lo que hacemos básicamente? Lo que hace la Fundación es ser un puente entre la educación pública y las empresas de calidad. En todos los países trabajamos con la enseñanza pública, con la población central. Objetivo nuestro es la población que está cursando el último año en formación secundaria, así que está en 6º año de liceo para el caso uruguayo, 3º bachillerato diversificado de la UTU. En algunos otros países, Perú por ejemplo, tiene 5 años nomás de formación secundaria, es el único país en América Latina que tiene 5 años, y es una realidad bastante compleja en algunas cosas que se planteaba recién. Pero en definitiva, ese puente es donde trabajamos nosotros. Con respecto a la formación secundaria, digamos, me gustaría analizar algunos aspectos de los dos puentes, las dos cabeceras de puentes con las cuales trabajamos. Bueno, allí está por un lado donde estamos, como les decía, todos los liceos de la zona, en la zona de influencia en la que trabajamos. Y acá un dato bien interesante, que por un lado logramos captar a un 30% de los jóvenes que están en secundaria se interesan por venir a la Fundación, después un poquito menos de ellos son los que efectivamente quedan. ¿Cómo hacemos la captación nosotros? Nosotros vamos al 100% de los liceos y tenemos una charla en cada una de las aulas con los chicos. De todo lo que escucharon la charla, el 30% viene a la Fundación. Y acá una cosa bien interesante es, y eso lo tenemos muy bien evaluado, incluso en algún momento lo podemos compartir, es la relación que tiene esto con cómo toma la lógica del liceo de la importancia de este tipo de acciones. Cuando uno tiene directores y adscritos comprometidos, en general el porcentaje de chicos es tremendamente mayor a que de repente cuando uno va a otro colegio le dice, sí, ustedes están autorizados, pasen, entren, y en realidad uno está pasando por el liceo y nadie sabe ni dónde está, ¿no? Y quería traer este dato porque me parece que es bien importante cuando pensamos, y la verdad que me alegraba mucho, creo que los 4 coincidimos en la importancia de articulación entre los diferentes actores. Creo que en la medida, cuando uno tiene que articular, también tiene que invertir mucho en preparar y trabajar mucho con la gente con la que uno está vinculado. Y pongo este ejemplo. Con la ley de empleo juvenil, que yo creo que es un avance muy, muy importante, hay muchas cosas también igual para corregir. Y hay una mesa intersectorial. Entonces cuando uno de repente plantea, ¿qué tal cosa? El seguro que te hay que pagar por los chicos que van a hacer una práctica educativa. Y ya no, pues está todo coordinado porque viene una persona que viene al Banco Seguro del Estado. Entonces dice, bueno, en verdad eso después nos llega al señor, efectivamente, al gerente que tiene que cobrar la póliza. Entonces se cobra cualquier póliza. Entonces, y esto lo traigo porque me parece bueno, cuando hablamos de articulación, a veces muchos de los que estamos en cargos de responsabilidad, pienso que si yo hablo con Alicia y hablo ya estamos coordinando. Y ese es un primer nivel de coordinación, pero después uno tiene que aterrizar a los internos de nuestras organizaciones, porque muchas veces, y pongo mi caso, los directores decimos una cosa, después en realidad lo que se ejecuta es otra, parecida a lo que dijimos o bastante distinta, ¿no? Entonces yo creo que la articulación en esto es importante y importante que sea bien profunda. Y bueno, en esto de secundaria quiero plantear también la importancia que tiene el programa en el compromiso de Forge con la combinación del ciclo educativo. Si nosotros ahora después les mostramos el esquema, pero para postular a los chicos a las empresas, le exigimos que cumplan 3 requisitos. Uno, que siempre en broma le digo a ellos, todos lo van a conseguir, estoy seguro, apuesto, que es tener 18 años. Eso es fácil, porque pase el tiempo. El segundo, que hayan hecho satisfactoriamente la formación en la fundación. Y el tercero, y más importante, y sine qua non, es que terminen el bachillerato.
Nosotros no lo postulamos a las empresas si ellos no terminan su ciclo educativo. En primer medida por ellos mismos, ¿verdad? Es decir, pues, si realmente quieren crecer en el mundo del trabajo, en un mundo en el cual, como decía muy bien Alicia, se estudia y se trabaja toda la vida, y no le voy a apuntar esto a todo lo que estamos acá, es imprescindible que ese mínimo de bachillerato lo tengan terminado. Y esto en general genera un impacto bien positivo, porque prácticamente el 70 y pico, 80% de los jóvenes terminando el bachillerato, y a veces uno recibe una alegría. Ayer firmé un diploma de alguien que hacía 3 años y medio que había terminado en la fundación, y terminó, bueno, recursó, no sé qué, terminó, vino a traer el certificado, terminó, y le hicimos el diploma como que había participado, y lo insertaremos laboralmente en el próximo de semanas. ¿Cómo es el esquema de trabajo rápidamente de la fundación, para que tengan una idea? Los chicos están 2 años con nosotros. En el primer año es el año de capacitación, que tenemos una formación que le voy a dar 3 características de ellas. Por un lado, es una formación que está muy vinculada al mundo de la empresa, es decir, en esto que decíamos de incorporar, y que se hablaba hoy de la importancia de que los actores estén, nosotros creemos que tienen que estar en la formación dentro de la empresa, y los capacitadores mayoritariamente, la gran mayoría viene del mundo de la empresa, y a su vez tenemos muchas instancias durante el proceso de capacitación en la cual los empresarios participan dándoles charlas. Por ejemplo, tenemos, bueno, ahora pues se voy a contar con detalle, pero digo, charlas de gerentes, visitas a empresas, un día antes hacíamos una práctica laboral, ahora el tema de la propia ley de empleo juvenil, que para lo poquito que podemos hacer nosotros porque los jóvenes están formándose, hacía más engorroso hacer la práctica, hacer todo el proceso de la ley para que hagan esas 15 horas de práctica. Entonces hacemos un día y bueno, eso por un lado. Por otro lado, esta formación es una formación que se da en 2 áreas. Una, el área técnica. Nosotros tenemos 5 orientaciones en la que capacitamos a los jóvenes: logística, asistente comercial, administración, hotelería, atención en sala, y muchos cursos en el área de tecnología de la información. Pero fundamentalmente el 50% de la currícula, como está allí en el esquema, es lo que la Fundación llama formación humanística, pero que es, en definitiva, lo que Alicia definía espectacularmente bien, que son las habilidades blandas, que son las más duras de lograr, ¿no? Y le damos una importancia muy grande a la formación en valores y a la formación actitudinal, a tal punto que tiene el 50% de la currícula. Y de repente, no lo digo en un ámbito como este tan importante, pero si estoy en una ronda de amigos, capaz que a veces digo que la formación técnica casi que termina siendo una excusa para poder dar mucho esto, que es lo que más le va a permitir a salir al mundo de trabajo y permanecer en el mundo de trabajo a los jóvenes. Y realmente creo que muchas veces es así. Y bueno, y el segundo año, es decir, una vez que terminan el primer año, también es una formación por proyectos, como hablábamos hoy, es decir, eso, para aprobar esta formación tiene que hacer 3 proyectos durante el año. Al terminar el primer año comienza el segundo año, que es un año de inserción laboral y de tutoría. La inserción laboral es a través de una red de empresas que armamos nosotros. Hoy tenemos, como decía en los números, hoy tenemos 146 empresas en la red, y es a esas empresas a las cuales postulamos a los chicos y le hacemos todo un seguimiento de un año. Si bien ayer aumentó, y tuvimos un dato que aumentó un poquito la desocupación y llegó al 8,6, en realidad creo que todavía sigue siendo relativamente fácil conseguir un empleo. Creo que es bastante más difícil conseguir un empleo de calidad, y muchísimo más difícil para nuestros jóvenes es permanecer en estos empleos y desarrollarse. Lo que intentamos hacer con este seguimiento, en la cual también la participación empresarial es muy fuerte, es no solamente que ingresen al mercado de trabajo, sino que logren permanecer y desarrollarse en el mismo. Y por eso nosotros elegimos también las empresas. Nos gusta que ingresen a empresas que haya proyección de carrera, que tengan posibilidad de hacer carrera dentro de las empresas y desarrollarse. Algunas acciones de responsabilidad social con la red de empresas. En la parte de capacitación, que yo diría que es la clave, tenemos muchos paneles con gerentes de empresas, es decir, nosotros firmamos un convenio con las empresas cuando quieren entrar a la red, y entre las exigencias, entre comillas, que le ponemos a la empresa es que esté dispuesta a que un gerente le venga a dar una charla una vez al año
a los jóvenes. Obviamente que cuando firmo esto le miento un poquito a los empresarios, porque no tengo 146 charlas en el año, tenemos unas 44, 46, pero la idea es que tenga esa disposición. Y como se decía, eso es muy importante, digo, porque en realidad que el joven vea que ese señor que hoy es gerente no llegó por arte de magia a ser gerente, y como tenía 17 o 18 años tenía historias de vida relativamente parecidas a la de él, y capaz que también se llevó matemática de quinto como se llevó él y como se llevó todo el mundo, tal vez que también tuvo que hacer muchos esfuerzos para estudiar en un país aparte que por suerte ahora está cambiando, pero que muchos tienen que venir del interior a estudiar a Montevideo, se habrán tenido que hacer esfuerzos mucha de esta gente, y bueno, y todo lo que hace a su historia personal. Obviamente se hacen visitas a empresas, un día com, que es un día que los muchachos nuestros acompañan a mentores de las empresas, básicamente de cargos altos, y que están, decimos un día com, pero también son 4 horas porque ellos están estudiando y vienen a contraturno a la fundación. Después hay muchas capacitaciones técnicas, hay muchos talleres, que esto me interesa, no salteármelo, que lo dan gente de las empresas. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando en habilidades blandas estamos trabajando currículum y entrevista laboral, la entrevista no hacemos un roleplay entre nosotros, sino que lo que hacemos es traer a gerentes de empresas, gerentes de recursos humanos de empresas, hacer una entrevista a todos estos chicos, hacer una devolución. Entonces, le digo, mira, si tú quedarías porque cumpliste con todas estas cosas, pero de repente tú no, porque en realidad tuviste esta actitud, tuviste esta otra, cuidaste el vocabulario, no sé, en fin, le hacen devoluciones que le permiten el día que va a su primera entrevista de trabajo, ya ir, como dicen los argentinos, cancheros, ¿no? Ir ya habiendo dominado, sabiendo a qué se presentaba. Y bueno, después sí hay mucha participación de las empresas en algunas capacitaciones específicas, por ejemplo, todo lo que es formación tecnológica la dan estas compañías que ayudan ahí, curso de test y todo eso, la parte técnica la dan las empresas que saben más que nosotros de eso y que nosotros no tenemos esa experticia. Bueno, después hay muchos capacitadores voluntarios también, la importancia del voluntariado en este caso. Y después hay algunos seminarios, como uno que tenemos ahora muy grande, de juventud y primer empleo, que hay mesas redondas en la cual participan empresarios y mesas redondas en la cual participan egresados de la fundación que se han desarrollado en las empresas y que decimos, acá estoy yo, que antes estaba sentado ahí como vos y hoy estoy ocupando este cargo, he hecho este proceso. Y otra cosa tremendamente importante es que también se apoya mucho la revisión de los programas técnicos. Digo, y le pongo un solo ejemplo. Nosotros originariamente teníamos un curso de ventas. Ese curso de venta evolucionó a un curso de asistente comercial. ¿Por qué evolucionó eso? Porque los empresarios nos decían, los alumnos que ustedes tienen son muy buenos, están muy bien preparados, a mí me gustaría ponerle un escaloncito más arriba en el escalafón, pero no saben nada de administración. A ver, ¿qué precisa? Bueno, pongámosle todo lo que es administración para la venta, facturación, recibo, cheque, y eso nos ha ido como, y nos mejoró sustantivamente la inserción. No solamente el número de más insertos, sino también en la calidad de la inserción. Digo, ya puestos mejor remunerados, con más proyección de carrera, etcétera, etcétera. Ese vínculo con el mundo empresarial es clave para nosotros, porque en definitiva la idea es tratar de que los jóvenes salgan lo mejor preparados posible a la necesidad del mercado para que se puedan insertar. En la parte de participación de las empresas, ya en el segundo año, durante el segundo año, obviamente, la más importante es la inserción laboral de los jóvenes, es para lo que estamos, digamos, y es lo clave. El seguimiento en el vínculo que tenemos con los recursos humanos de la empresa, el hecho de nosotros armar nuestra propia red de empresa, hace que Fernanda Fraga, nuestra directora de inserción laboral, esté prácticamente todos los meses comunicándose con los gerentes de recursos humanos de las empresas. Entonces sabe que si Pedrito, que entró a trabajar, tiene alguna dificultad, vamos a llamar a Pedrito, le vamos a hacer una entrevista, vamos a ver qué le está pasando, vamos a ver qué problemas hay, vemos si es problema de Pedrito, si es problema de la organización, buscamos la forma de mejorar para que Pedrito siga vinculado y siga trabajando. Bueno, después hay mentorías empresariales en company también. Hay para algunos casos que nosotros decimos, bueno, este muchacho tal vez no sería 100% postulable porque, no sé, es un poco incumplidor. Entonces, pero a mí me gusta, lo quiero, bueno,
pongámosle una persona de la empresa que lo vaya acompañando, ¿no? Ese vínculo que decía recién Rosa, ese vínculo que se da en el trabajo, pero que se haga organizado, que se ponga una persona que es el que esté siguiendo a este muchacho para que, ¿se entiende? Bueno, pues la participación en talleres y en paneles también durante esta etapa. Y para ir terminando, bueno, en la parte de financiamiento obviamente es una parte de participación de las empresas. En el caso de la fundación, aparte, es doblemente meritorio las empresas que participan, porque nosotros somos una organización que no tenemos exoneraciones impositivas para los aportes. Digo, nos presentamos en el ministerio, bueno, esta legislación no salió, esperemos que con todas estas discusiones mediante que hay ahora para las próximas poder acceder a esto. Pero bueno, en materia de financiación tenemos muchas alianzas estratégicas para algunas organizaciones y empresas en algunos casos, a nivel regional, en la cual hacemos por ejemplo, la segunda sede de Uruguay, la primera es en Convención 18, la segunda es en el Centro Espiga, es una alianza estratégica con el Centro Espiga y operamos ahí. Acabamos de abrir una en un local central de Ford Argentina, en acuerdo con la empresa, otra en una región con Pérez Compán en otro lugar, con Fe y Alegría en Perú. Tenemos un programa becas, que es el programa por excelencia más financiero de las empresas, en el cual las empresas colaboran apoyando a un joven. Nosotros tenemos un costo por joven de $500 al año, es un costo realmente muy bajo. Y bueno, hay empresas que financian 2, 3, 4, 5, 8. Después, bueno, proyectos cerrados con empresas, donantes individuales, bueno, y un anuario muy importante que sale, que también muchas empresas se encargan de financiar. Y creo que hay que trabajar mucho con los dos actores acá, con la educación y con los empresarios, en el fortalecer el vínculo, ¿no? Yo creo que esto que decimos, tenemos que trabajar en forma articulada, tenemos que decirlo, pero después también tenemos que incentivarlo, tratando de fomentar el vínculo permanentemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratamos de hacer desayunos de trabajo, eventos de reconocimiento de la gestión de empresas, desayunos con centros educativos. Bueno, hay un evento muy grande de graduación en Solís todos los años, en noviembre, abril, en el cual la participación es masiva, un newsletter anuario. Y para terminar, plantear, bueno, que estamos convencidos que se debe transitar formas de trabajo colaborativo intersectorial, que tienen que estar orientadas al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones entre los diferentes actores, que para el caso de Fundación Forge y por el motivo de Fundación Forge claramente es el binomio educación-trabajo el fuerte con el que tenemos que estar vinculado ahí, que es imprescindible fortalecer el vínculo del sistema educativo, las empresas y también el Estado todo, porque muchas veces el Estado no es uno, son múltiples actores en el Estado y hay que ver bien quiénes se articulan, y que las acciones como las que lleva adelante la Fundación Forge, y esto lo quería decir muy específicamente, creo que cobran sentido si pueden ser un aporte a las políticas públicas. Y usted me dirá, bueno, sí, perfecto, tiene muchísimo sentido para los 4.500 jóvenes que están en este momento, y es cierto que tiene muchísimo sentido. Nosotros tenemos una inserción laboral, para el caso uruguayo, el regional es el 80%, para el caso uruguayo está por encima del 90%, por lo cual que para esos jóvenes tiene mucho sentido. Pero sabemos que no somos omnipotentes las ONG, que solo no podemos hacer todo esto, y creo que el gran aporte que podemos hacer es decir, tenemos esta metodología, tenemos este proceso, tenemos esto que está aprobado y que por acá funciona bien, veamos cómo lo articulamos con los diferentes sectores, para que esto se convierta en política pública. Si no, siempre vamos a estar llegando a un número acotado de beneficiarios y en definitiva ayuda a nuestro ego, pero no ayuda a la solución central del problema. Gracias. Bueno, ahora la idea es plantear preguntas. Yo tengo un par de preguntas que tenemos previstas, pero me gustaría primero escuchar de ustedes preguntas que quieren hacer a los panelistas. Así que bueno, tenemos acá el micrófono. Ya viene Alejandra, Alejandra es la dueña del micrófono. Gracias. Quería preguntarle al señor Fernando Forge si tiene algún costo para las empresas participar del programa cuando firman esa alianza o ese acuerdo de mentorías y de seguimiento de capacitación.
Sí, vamos a hacer una... Me olvidé decir que hay dos costos que no hay. Uno obviamente que es gratuito para los jóvenes, que creo que no lo dije. Se da por obvio, pero no lo dije. Y tampoco para las empresas. Es decir, en sí nosotros el convenio que firmamos con las empresas no tiene costo. Sí después pasa por vía de los hechos que muchas empresas voluntariamente dicen, bueno, sale el programa beca, yo voy a colaborar con 2 becas, con 3 becas, con 5 becas, pero el convenio es sin costo. Y esto para nosotros, fue muy importante desde el principio. Si el mentor lo había planteado, que las empresas que están en la red no tengan costo, pues la prioridad central nuestra es el joven. Y una cosa que podía pasar es que si de repente viene una empresa y me dice, mira, yo te financié 20 jóvenes. Después decía, bueno, pero yo quiero que me derives 3, 4, 5. Y yo capaz que en realidad tengo mucho mejores oportunidades laborales para el joven que insertaron en la empresa de él. Entonces digo, bueno, en realidad mi prioridad es el joven y yo quiero tener cierta independencia para poder postular al joven a su mejor opción. Ya te digo, si después en la práctica, yo te diría, el 70% de las empresas que están en la red colaboran con alguna beca anual, pero es algo que es totalmente voluntario. Es distinto de repente cuando se hace, si se hace, que en Uruguay prácticamente no tenemos experiencia, tenemos más experiencia en otros países. En Uruguay recién ahora están viendo algún proyecto cerrado para alguna empresa. Que si alguna empresa dice, bueno, en realidad voy a abrir, como nos pasó en algún lugar, y preciso 60, 70 personas, bueno, preparamos esos jóvenes, bueno, y obviamente ahí sí participan claramente de los costos. ¿Otra pregunta? Bueno, las que yo tengo pensadas están... Yo tengo acá una. No, yo quería preguntarle a Alicia, al Ministerio del Estado, si ustedes tuvieran que identificar dificultades, o mirando el programa, ¿no? Mirando el programa y mirando más allá del programa, ¿no? El objetivo final. Que desde el Estado, ¿qué dificultades ustedes enganchan? Vos podrías enunciar hoy como claras o más visibles. Bien. Una primera dificultad la hablé al pasar, creo, sí. En el transcurso de la exposición sobre el programa, y que nos preocupaba realmente desde el Ministerio. Cuando se inició este programa en el año 2012, los que fuimos convocados en realidad fue pensado entre los 2 ministros de esa época, y el convocado fue el Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros tenemos un sistema educativo muy particular, que tiene una estructura particular, que en el contexto regional y universal es bastante inédita, por la cual el Ministerio reina pero no gobierna. El que gobierna es, por el tema de las autonomías de la educación, es la ANEP en sus ámbitos, refiriéndonos al caso específico de la educación media. Entonces, cuando fuimos convocados en la primera edición, nosotros dijimos, se llama Yo Estudio y Trabajo, y fue priorizado el tema de que era importante para la continuidad educativa de los jóvenes por el tema de la significación. Pero en realidad, cuando participábamos de las instancias interinstitucionales y cuando se implementaba el programa, estaba todo el foco puesto en las empresas. En realidad teníamos mucho diálogo con las empresas, pero no teníamos mayor diálogo de donde procedían los jóvenes, que eran los centros educativos. Y un programa pensado con el centro en el sujeto para facilitarle y para hacer significativo su tránsito por la educación y sus perspectivas y su proyecto a futuro, era un programa que quedaba totalmente rengo, porque el joven después tenía que ir a pedir una constancia de estudio, porque creo que algo que no dije es que es obligatorio permanecer vinculado al sistema educativo en tanto transita en la beca, porque de lo contrario se pierde la condición de becario. El joven era el que actuaba como articulador de los espacios, y eso no podía ser.
Entonces, voy a decir, para solucionar algunas de estas dificultades, es fundamental una fortaleza del programa, que es que vive repensándose. A partir de la práctica se toman insumos, no solo por los seguimientos, sino por la reflexión de quienes participan, los actores intervenientes del programa, y se trata de buscar soluciones. Entonces, la solución que está siendo gestada, primero fue incorporar a la ANEP al ámbito de interinstitucional, es decir, tiene que estar la ANEP, que es donde se ejecutan. Y desde la ANEP se creó una figura que es que no solo está destinada a este programa, sino que está destinada a otros, pero que actúa como interlocutor, que es la figura del educador referente de trayectorias educativas. Entonces, los jóvenes ya no tienen que gestionar ante los centros los horarios, porque compatibilizar estudio y trabajo tiene sus temas, y quizás esa es la otra dificultad del programa. Cada ámbito dice reconocer al otro, pero es inflexible en cuanto a sus propias normas. Entonces, las empresas decían, sí, pero nuestro horario de funcionamiento es este, los puestos los tenemos en este, pero ese joven no puede ir en ese horario, porque en realidad en ese horario está asistiendo a clases y el foco es que continúe estudiando. Entonces, el joven tenía que autogestionarse en el centro porque la empresa no le ofrecía un puesto de trabajo en otro horario. Es decir, la dificultad esencial es que justamente hacer articulación entre dos ámbitos que no se han pensado juntos es una restricción importante y que tratamos de sobrellevar y creemos que es viable, pero esa es la otra fortaleza en relación a esta dificultad, pues siempre es buena la mirada dual. El tema es que este programa de alguna parte es contracultural desde el Estado. Entonces, con respecto a las tradiciones de gestión del Estado. Entonces, quizás esa es una gran fortaleza, pero es una gran dificultad para gestionarlo. Y en esto, por ser del Estado, otras de las dificultades que tenemos una crisis de crecimiento por el tema de los trámites burocráticos para la generación de puestos de trabajo. Empezamos con las empresas que tienen más autonomía, pero para poder ampliar tenemos que también generar puestos de calidad y donde sea un tránsito significativo en la administración central. Lo digo con honestidad, en este momento estamos gestionando puestos en el Ministerio de Educación y Cultura, que inclusive tiene posibilidades de trabajo bien significativos en toda la red nacional a través de los centros MEC, que tienen presencia en las comunidades pequeñas donde es más difícil poder conseguir trabajo. Y tenemos todo un tema con de qué rubro sale, qué trámite hay que hacer ante la Oficina de Servicio Civil. Entonces, estamos aprendiendo de las experiencias de otras, pero el Estado en eso tiene rigideces bien importantes, aunque a veces pueden atentar contra el cumplimiento adecuado de su fin. Básicamente, no sé si, pero claro, creo que esos son los mayores nudos críticos. Y lo otro que quiero señalar es que por ser un programa, obviamente mi tarea no es solo este programa. Entonces, todos los que intervenimos es una actividad de carácter de dedicación parcial, aún los orientadores. Entonces, esto también genera restricciones, porque si no el costo del programa sería inabarcable para el Estado. Entonces, esto genera restricciones que son subsanables en la implementación. Bien, entonces la pregunta que tengo acá se la voy a hacer a Fernando y a Leo, que están trabajando más directamente con empresas privadas. Y es, ¿qué se necesita para que las empresas privadas se involucren más en experiencias como esta, a efecto de que funcionen bien, que cumplan sus objetivos, y un poco lo que decía Fernando, que sea posible escalar esto para llegar a un efecto más grande de gurises? ¿Quién agarra la batuta primero? No, yo siempre lo que digo es las empresas están preocupadas siempre por maximizar impacto, y eso va de la mano de la eficiencia. Entonces, cuando uno habla con los socios, lo que ellos están planteando es, más allá de la transparencia del manejo de los recursos, que eso es como lo obvio y lo básico, es cómo maximizar que por cada centavo o cada hora que esté invirtiendo la empresa de su gente, eso tenga un impacto y que sea fácil de reproducir y que se pueda escalar. Entonces ahí creo que desde las organizaciones como las nuestras tenemos que ser muy creativos, innovadores en cómo lograr que eso ocurra.
Entonces, por ejemplo, el desafío que tienen de que el joven no puede estudiar porque no puede ir a la escuela, hoy hay soluciones muy buenas donde los jóvenes pueden cursar sus estudios de manera blended, semipresencial, con muchos contenidos que están hoy subidos a la red. Entonces, cuando organizaciones traen ese tipo de soluciones, las empresas que están todo el día pensando en cómo innovar desde sus productos, desde sus servicios, es como que entienden que estamos hablando el mismo idioma y están más dispuestas a asociarse. Y respecto a los voluntarios puntualmente, que un tema me parece central, es cómo aprovechar al máximo esa experiencia, ¿no? Y poder demostrar que ese voluntario fue y logró realmente un cambio, que es lo que están pidiendo los socios. Si vos no me podés demostrar que podés cumplir con esa promesa, con esa métrica del 80 al 90% consiguieron trabajo y que puedas compararlo con un grupo de control, los están pidiendo realmente ser muy rigurosos en cómo demostramos ese impacto, ¿no? Y cada vez más. Sí, comparto plenamente, digo, todo lo que se dijo. Le agregaría que creo que es bien importante es hacer a la empresa partícipe. Yo creo que en la medida que la empresa tiene voluntarios, en la medida que la empresa viene un gerente, para el caso nuestro, ¿no?, a dar una charla, que viene un panel, digo, nos ha pasado muchas veces. Hay una empresa ahora que hace unos días me acaba de llamar, de hecho ya firmamos el acuerdo, que en realidad creo que no menos, no sé, de 8 o 10 veces me junté con diferentes gerentes que pasaron, muchas otras más ni siquiera me respondieron los mensajes y no me contestaron. Y de repente sí, en Argentina se dio que esa empresa, el gerente de Argentina fue, participó en la fundación, la conoció. Y el gerente acá me decía, ¿pero cómo lo conocimos ustedes? Me dio un poco de vergüenza decirle, pues nunca me contestaste tu mail, o nunca tu secretario me contestó una respuesta, pero el hecho de haber participado, de haber llegado por algún mecanismo a conocer la experiencia, a tener la certeza de que la experiencia es real, de que es seria, de que es creíble, es decir, en el caso nuestro, supongo que es igual que ustedes, por ejemplo, la parte financiera está auditada por PwC y eso se presenta y se le muestra y se ve que es real y qué se hizo con los recursos y todo ese tipo de cosas, de la participación más en lo operativo, que yo creo que eso es clave para el empresario, de que alguien de la empresa diga así, mira, fui y efectivamente acá los talleres son lo que dicen que son. Fui a la charla y bueno, tomé el primer muchacho y vi que es así. Al comprometerlo, yo creo que no es solamente pedirle financiamiento, como muchas veces de las ONGs hicimos, sino es involucrarlos cada vez más en esto. Y por otro lado, también hacerlo de una postura de firmeza, que yo creo que muchas veces de firmeza en el convencimiento de los procesos que tenemos cuando los procesos están demostrados son de calidad. Es decir, muchas veces cuando decimos, quiero que esto sea, no, esto de esta forma, por tal razón. Venís, ven, probable, que vean que hay argumentos y que no es porque, bueno, porque quiero un financiamiento tuyo, lo hago de la forma que tú lo quieras. Yo creo que eso es un tema clave, porque en realidad el empresario lo valora y poder negociar circunstancias. Y a nosotros, que por suerte tenemos ahora, cerramos el pasado con 50, algo de porcentaje de estudiantes, de egresados nuestros que estudian y trabajan. El conseguir los puestos de trabajo también se nos complejiza mucho porque tenemos que negociar con el empresario un part-time, 2 puestos de 4 horas, algún ítem por cuerpo, el muchacho se quiere estudiando. Y es convencer al empresario de las ventajas que tiene para él eso, ¿no? Que yo creo que es un tema clave. Está pasando ahora una empresa de logística que está construyendo sus vestuarios para incorporar personal femenino, que no tenía. Y le demostramos, digamos, con todas las empresas que tenemos, la ventaja que tiene el personal femenino para el rubro y el sector. Pero eso, hicimos participar, fuimos a visitar con este empresario otros lugares donde tenían. Entonces, yo creo que generar los vínculos con la organización y entre los pares es clave. Muy bien, bueno, gracias a los panelistas. Vamos a tomar los 10 minutos y después retomamos con el segundo panel. ¿Sí? Gracias.